los saludamos desde el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. A continuación, escucharemos la intervención de la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, al término de una reunión con rectores de universidades públicas del país. La ministra de Educación Nacional está acompañada por el presidente de la Red de Universidades y Tecnologías, Gustavo Rubio, y por el presidente del Sistema Universitario Estatal, Jairo Torres. Bienvenida, ministra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, es un honor saludarles. Hemos concluido una jornada de trabajo muy productiva con el señor presidente de la República, 34 rectores y rectoras de universidades agremiadas en el sistema universitario estatal, presidida por el rector Jairo Torres, y 30 instituciones educativas, técnicas, tecnológicas y universitarias, presididas por el rector Gustavo Rubio. Ha sido fundamental poner en marcha en esta jornada el programa Universidad en tu Territorio, una apuesta del Gobierno Nacional para que la educación superior de calidad y pertinente por la libertad y por la dignidad sea una realidad en cada territorio de Colombia. Analizamos la puesta en marcha de este programa para aumentar la cobertura, para potenciar la infraestructura educativa, para garantizar que se establece una medida de tránsito inmediato a la educación superior y también para garantizar que programas innovadores y creativos le abren la puerta a la juventud de los territorios excluidos que más lo necesitan. También deliberamos sobre la Ley 30 de 1992 y la importancia de garantizar que el país cuente con un documento de reforma que presente esta apuesta para la educación superior que tiene el Gobierno Nacional. Quisiera pedirle al presidente del SUE, el doctor Jairo Torres, que nos pueda también presentar sus conclusiones sobre esta jornada. Gracias, ministra. La reunión con el presidente giró precisamente en torno al tema de ampliación de cobertura. Es una apuesta del gobierno que quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes lo saben, las estadísticas son claras, desde el SUE nosotros lo hemos dicho. Hoy el 46% de los jóvenes en Colombia no tienen acceso a educación superior. Ese 46% equivale a 2 millones de jóvenes. La apuesta del gobierno es llevar 500.000 de esos 2 millones de jóvenes precisamente a la educación superior, con un enfoque territorial, es decir, las zonas geográficas del país donde el indicador de cobertura es bajo. Me refiero al Pacífico, al Caribe y al sur del país, que son las zonas donde ese indicador requiere un impacto. Y con relación a la reforma integral de la Ley 30, que pues, ha suscitado toda una discusión por parte de actores del sistema educativo universitario, desde el SUE hoy le solicitamos al presidente que se diera un tiempo mucho más razonable para que podamos profundizar la discusión, pues el gobierno, el ministerio ha tomado la decisión de que la radiquemos el 20 de julio. En consecuencia, desde el SUE apoyaremos esa radicación y que sea en el escenario del Congreso de la República donde podamos ampliar y profundizar ese debate de una ley de educación superior que le responda al país y que piense realmente el sistema de manera integral. Muchas gracias, rector Torres. También le pedimos al rector Gustavo Rubio de la Red TTU que nos pueda presentar sus conclusiones de la jornada. Muchas gracias, señora ministra. Complacidos de poder escuchar al presidente en el énfasis que quiere poner este gobierno para ampliar las posibilidades de más colombianos en la educación superior. Nosotros desde las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas e instituciones universitarias que nos encontramos en el territorio, cubrimos cerca de 30 departamentos y más de 187 municipios y allí estaremos trabajando para apoyar esa iniciativa del presidente. De igual manera, en una decisión unánime de los rectores, tomamos la decisión de acompañar al señor presidente, a la señora ministra, en la presentación del proyecto de ley que reforma la ley estatutaria, la ley marco de educación superior, y estaremos el 20 de julio acompañándolo para la radicación. Muchas gracias, rector. Ambas agremiaciones se comprometen con el Gobierno Nacional a remitir los insumos correspondientes para garantizar que se integran sus visiones. También el Ministerio de Educación Nacional estará abriendo espacios con diferentes instituciones de educación superior alrededor del país. Mañana estaremos en la Universidad de Antioquia, el sábado estaremos en Popayán y de esa manera esperamos garantizar tener la mayor cantidad de espacios posibles para escuchar las contribuciones de todos los entes del sector, de todos los actores del sector. También fundamental presentar que analizamos la importancia de este presupuesto que se adicionó para el Ministerio de Educación Nacional y el sector de educación en general,
que es un presupuesto histórico que supera los 57 billones de pesos, con una adición de más de 3.5 billones de pesos de este año, que va a garantizar que este programa Universidad en tu Territorio sea una realidad en cada una de sus regiones. Los rectores y rectoras se comprometen a avanzar con este programa de aumento de cobertura para garantizar que contamos con esas nuevas oportunidades que sistemáticamente llamamos cupos, para que las personas que más necesitan una educación de calidad puedan contar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Ahora continuamos con un espacio para 3 preguntas de periodistas. Iniciamos con Luisa Fernández Soto, de Noticentro 1 CMI. Ministra, hola, qué bueno volverla a ver. Le pregunto, ¿cuándo conoceremos ese borrador de ese documento de reforma, ya que se va a presentar el 20 de julio? Y si pudiera, por favor, de manera concreta, hacer un listado de los puntos principales o de los capítulos de esa reforma que van a llevar a la modificación de la Ley 30. Muchas gracias por la pregunta sobre el borrador de la reforma y también sobre los ejes que articulan las reflexiones hasta ahora. Entonces, en este momento, ¿en qué estamos? Estamos recibiendo los insumos de los diferentes actores del sector. Recibimos del CNA, hemos recibido insumos también de la Universidad UNAD. El viernes estaremos escuchando a las instituciones de educación superior privadas y estaremos atentas a recibir los insumos de ambas redes. Una vez concluyamos esos insumos, estaremos también integrando las reflexiones de las asambleas universitarias y los espacios de las universidades de esta semana. Con esas versiones estaríamos listas para tener una primera versión la próxima semana que podamos socializar ampliamente. Hasta ahora hemos recibido insumos que nos permiten abordar algunos ejes como los siguientes. El primero tiene que ver con el carácter de la educación. Es un aspecto común entre todos los documentos y en toda la deliberación del sector que esta reforma integral a la Ley 30 pone la visión de la educación de servicio, como está en la versión de la ley hoy, a la visión de un derecho fundamental. Ese eje del carácter de la educación es el principal eje de deliberación en la reforma. El segundo eje tiene que ver con el bienestar universitario. Ese ha sido un tema muy común entre estudiantes que están planteando que es fundamental garantizar que las instituciones de educación superior abren una ventana para garantizar que en la redacción del texto de la reforma se aborda de manera estructural el bienestar universitario. También hay un eje que aborda todo lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad. Los documentos que recibimos del Consejo Nacional de Acreditación lo que plantean es garantizar que se pueda reformar la manera en la que se estructura el sistema de aseguramiento de la calidad. Hay otros ejes que pasan por establecer el impacto del conflicto armado. En algunos documentos que hemos recibido se habla de la memoria del conflicto armado o de la reconciliación en las instituciones de educación superior. De los documentos que hemos recibido de la red TTU también se aborda la importancia de integrar la formación técnica y tecnológica en la reforma a la Ley 30. De esa manera hemos recibido por lo menos 15 ejes diferentes de reforma que hasta ahora integramos en los documentos de acuerdo al borrador de ponencia que tenemos. Seguiremos escuchando las contribuciones de los diferentes sectores. Hemos tenido unas jornadas de trabajo que integran asambleas estudiantiles, mesas técnicas con profesores, mesas con rectores y esperamos que estas deliberaciones nos permitan garantizar que la reforma o el documento de reforma que se presenta refleja todas esas visiones y a medida que avanza la deliberación en el Congreso, también el documento se va enriqueciendo. Continuamos con la pregunta de Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Ministra, habla usted de un revolcón educativo para mejorar el sistema en el país, pero esto demanda una mayor inversión. La cifra general, ¿cuánto sería? Y a más cupos, pues obviamente más estudiantes, pero ¿cómo se garantiza más calidad? Muchas gracias por esta pregunta. Este ha sido un eje de deliberación importante y por eso el programa se llama Universidad en tu Territorio, Educación Superior de Calidad y Pertinente para la Libertad y la Dignidad. En este momento estamos funcionando. Con esta adición que supera los 3.5 billones, más una gestión que teníamos del año pasado que superaba los 200.000 millones de pesos, todo ese recurso se está invirtiendo para garantizar que el programa de aumento de cobertura es una realidad en cada institución de educación superior con todas sus particularidades. Ahora le hemos presentado al presidente de la República una visión del programa que supera este año y que nos lleva hasta el cierre de gobierno, que nos garantiza con una contribución mayor a los 5 billones de pesos que podamos lograr llegar a todos esos territorios.
Esa versión del documento que integra la apuesta por garantizar tener más cupos, que quisiéramos verlos no como cupos, sino como oportunidades de vida, de transformar las vidas de cientos de familias colombianas, vienen acompañadas de esa gestión de sedes en los territorios que no tienen una oferta educativa adecuada. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, en las zonas del San Juan, del Baudó y del Darién, en Arauca, en Guainía, incluso en Bogotá, en las regiones donde todavía, en las secciones de la ciudad donde se necesita una oferta mucho más sólida, como se está haciendo en alianza entre la Universidad de Cundinamarca y Soacha. También en esta misma región, fundamental garantizar que avanzamos en los diferentes territorios que tienen una tasa de cobertura mucho menor al 50%. En algunas regiones tenemos tasas de cobertura del 20%. Y en ese tipo de territorios estamos garantizando que tenemos una oferta de sedes. Por ejemplo, en Sevilla, donde ya garantizamos que tendremos una nueva sede de la Universidad del Valle. Entonces, esta apuesta nos va a garantizar tener más oportunidades y llegar a otros territorios. ¿Cómo garantizamos la calidad? Con el compromiso de los rectores y las rectoras. Esta ha sido una deliberación muy profunda de esta jornada. El compromiso de nuestro gobierno es que empezamos inmediatamente con el programa y que no se pone en juego la calidad de los programas que se van a ofertar. Y finalizamos con la pregunta de Sebastián Casas de RCN Radio. Ministra, buenas tardes. La semana pasada conocimos una propuesta suya y del presidente Gustavo Petro frente a los jóvenes en Buenaventura. Anunció el gobierno 1.000 cupos de educación superior para esta región del país tan golpeada por el conflicto. ¿Cómo se va a articular con las universidades y cuánto le costará al país esos 1.000 cupos puntualmente para Buenaventura? Gracias. A usted muchas gracias por la pregunta. Estos 1.000 cupos están en el programa de aumento de cobertura, Universidad en tu territorio, y la manera como se calculan estos datos tiene que ver con el número de estudiantes que ingresan a la universidad y el número de estudiantes que pueden recibir semestre a semestre de acuerdo a la cobertura y a los recursos y a la capacidad de infraestructura que tiene la institución. Estamos hablando de la Universidad del Pacífico. Lo que tiene que hacer la Universidad del Pacífico al cierre de esta reunión es presentarnos el programa de aumento de cobertura que permita que llegue a las zonas ribereñas, que permita que tiene esa articulación con los consejos comunitarios, que permite que los jóvenes que tienen mayor impacto de la violencia en toda esa zona de Buenaventura puedan ingresar a la institución de educación superior. Entonces, en el marco de este mismo presupuesto, de este presupuesto que supera los 3.5 billones, la Universidad del Pacífico cuenta con los recursos necesarios para garantizar que recibe a estas cohortes de estudiantes, que desarrolla las adecuaciones institucionales necesarias para potenciar los programas, para crear programas nuevos. Esta es una universidad que de manera específica tiene unos retos de calidad importantes y que debe garantizar que con acompañamiento del Ministerio de Educación y otras instituciones puede garantizar una oferta que sea pertinente. El presidente en la jornada usó una expresión que es muy poderosa para definir esta idea de la pertinencia, y es que los programas puedan resolver problemas en el territorio. Y en el caso de Buenaventura, que permita que los jóvenes de Buenaventura tengan una educación de calidad, que puedan ingresar al mercado laboral, también que puedan crear otras rutas de conocimiento que resuelvan problemas estructurales en su territorio.